Ya sea que tengas diabetes tipo 1 o tipo 2, elegir los alimentos correctos es una forma importante de mantener en un nivel saludable su azúcar en la sangre. Al controlar su nivel de azúcar en la sangre, reduce la posibilidad de tener problemas de salud graves a causa de la diabetes, como pérdida de la visión y problemas cardíacos. El azúcar en su sangre proviene de ciertos alimentos llamados carbohidratos. Los alimentos con alto contenido de carbohidratos incluyen caramelos y dulces, refrescos, panes, tortillas y arroz blanco. Cuantos más carbohidratos consuma, mayor será su nivel de azúcar en sangre. Todos los planes de alimentación para la diabetes tienen algunas cosas en común, incluyendo comer alimentos correctos en cantidades adecuadas en los momentos apropiados. Comer los alimentos adecuados para la diabetes significa comer una variedad de alimentos saludables de todos los grupos de alimentos, frutas y vegetales, granos integrales como trigo integral, arroz integral, cebada, quinoa y avena. Para mantener su nivel de azúcar en sangre bajo control, es posible que deba reducir el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de carbohidratos. Esto no significa que nunca pueda disfrutarlos, pero necesitará consumirlos con menos frecuencia o en cantidades más pequeñas. Comer sano para controlar el azúcar en sangre requiere cierto esfuerzo, pero la recompensa es la oportunidad de vivir una vida más saludable con diabetes. Y bueno, este tema tan interesante para poder comenzar la semana, alimentación en diabetes. Ya tenemos aquí con nosotros a la licenciada Wendy Godoy para poder hablar acerca del tema. Si usted tiene alguna pregunta, es momento que a través de nuestro WhatsApp pueda hacerla. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente con ustedes hablando de temas referentes a nutrición. Hablemos entonces acerca de la alimentación en diabetes. ¿Es necesario que una persona, cuando le dan el diagnóstico, cambie completamente su estilo de comer? Sí, definitivamente, bueno, la diabetes es una enfermedad crónica de base, es una enfermedad con la que vamos a vivir toda la vida. Y junto con esto, pues con el medicamento que el médico de cabecera pues nos ha brindado al paciente. Es una enfermedad que no tiene cura, que lo único que hace el medicamento es establecer que los niveles de glucosa sean normales. Entonces, siendo esto que la alimentación es primordial, es lo principal en una persona que padezca diabetes. Yo creo que es muy importante comenzar a hablar también de los alimentos que prácticamente benefician en la salud en cuanto cuando nosotros tenemos diabetes y los que de verdad perjudican, digamos, los que deberían de estar prohibidos, aunque esa palabra no nos gusta a veces ponerla, ¿verdad? En una dieta, eso está prohibido porque nos dan más ganas de eso. Pero los alimentos que de verdad no deberíamos de consumir y los alimentos que nos pueden ayudar, ¿podemos dar ejemplos? Sí, claro, hay alimentos que obviamente nos pueden ayudar a tener unos mejores niveles de glucosa, una alimentación rica, variada en frutas, vegetales verdes, que la alimentación sea rica en fibra, cereales integrales, como lo decía la nota, también es muy importante. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que debemos de excluir o tratar la manera de lo posible a no consumir? Es la comida rápida, todo lo que sea frito, empanizado, las bebidas carbonatadas, azucaradas, porque esto lo único que hace es elevarnos los niveles de glucosa en sangre. Y en cuanto a las bebidas, ¿se puede reemplazar por esas bebidas que dicen que no tienen azúcar, no contienen azúcar, o también de esas que son de sobrecito? ¿Se puede reemplazar o es mejor definitivamente dejar de consumirlas? Lo que se recomienda es mejor no consumirla. Lo que sucede con estas bebidas que vienen de sobre y no traen azúcar, que son sugar free, lo que le ponen es sodio, que es sal, es lo mismo. Entonces, si no afectamos la cantidad de glucosa en nuestro organismo, podemos elevar los niveles de sal en nuestro organismo. Y esto, obviamente, también hay muchos casos que media vez tengan diabetes, viene y se eleva también los niveles de hipertensión. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Licenciada, pero es bien difícil porque en algún momento una persona está con cualquier, o sea, come, digamos, normal, puede comer saludable, pero también de repente entra comiendo comida rápida, se da un postre aquí, esto ya, y le dan el diagnóstico de diabetes. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a esa persona? Porque es bien difícil que de la noche a la mañana su estilo vaya a cambiar, que venga y diga, entonces ahora mi alimentación solo va a ser basada en la proteína, en los vegetales,
en ciertos carbohidratos, porque no todos los carbohidratos los va a poder consumir, va a dejar los postres, las galletas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudarlo? Porque realmente yo creo que aquí entra ya la ayuda profesional de ustedes, de un equipo integral, porque no es fácil, porque solo la persona no va a poder cambiar sus hábitos. De hecho, no, y me parece que los pacientes que tienen diabetes son unos pacientes bastante renuentes a querer hacer el cambio en la alimentación. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces cometemos el error como profesionales, en decir, no puedes comer tortilla, no puedes comer pan, no puedes comer lo que tanto te gusta, frijoles, plátanos, y no se trata de arrancarlo o hacer el cambio de un solo, sino que es un proceso. Como bien lo dijo, el acompañamiento de un profesional, en este caso de nutrición, es fundamental. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos nosotros? Hacemos una técnica que se llama conteo de glucosa, en donde nosotros llevamos el conteo, valga la redundancia, de glucosa por desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio, cena, y ahí le vamos calculando cuánta cantidad de azúcar consume al día y cómo el paciente puede como ser flexible con algunos alimentos. Pero esto solo lo hacen los nutricionistas, por eso es muy importante que esto sea supervisado por un profesional en nutrición. Cabe recalcar que yo he tenido pacientes que se sienten deprimidos o tristes porque la costumbre de comer tortilla, frijolitos o arroz, viene alguien y le dice, es que no puedes comer eso. No se trata de no comer, sino que llevarlos a las cantidades adecuadas. A veces media tortilla es mejor que comernos 3 tortillas o 2 tortillas. Medio pan integral o una rodaja de pan integral siempre va a ser mejor que comernos 3 o 5 unidades de pan. Esto es lo que tenemos que controlar, las porciones como tal. Ok, podemos también hablar de algo que debería de mencionarse, licenciada, en el momento en el que las personas dicen, no, tal vez yo no voy a ir donde un nutricionista, yo simplemente voy a tratar de comer sano, no voy a comer azúcar, que es lo que piensan que deben de dejar de hacer. ¿Cuál es la consecuencia que una persona que sufre diabetes no siga una dieta con un nutricionista que sea profesional en esto? ¿Qué es lo que le podría pasar? Porque hay mucha gente que seguramente dice, yo no necesito de esto, me lo acaban de diagnosticar. Entonces yo creo que es importante decir qué es lo que podría suceder para que nosotros también le demos la importancia a poder seguir una dieta cuando tenemos diabetes. Bueno, hay varios tipos de diabetes. Hay que aclarar que en la 1 puede ser ya algo de nuestro cuerpo hereditario. La tipo 2 la vamos desarrollando según los niveles de estrés que nosotros tengamos, la vida sedentaria que nosotros tengamos. La diabetes gestacional, cuando una mujer está embarazada. Y la prediabetes, que es lo que más se está viendo ahorita, pues obviamente por los malos hábitos. ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos una supervisión adecuada? Puede que en la tipo 2 se eleven los niveles hasta en 600 de glucosa y la persona no se dé cuenta. En el tipo 1 puede tener hipoglicemias, en donde la persona puede entrar en coma y no despertar, puede tener problemas cardíacos, entre otros problemas más que pueden ser consecuencias, la muerte, porque las enfermedades crónicas de base, llamamos a esas enfermedades que nos pueden llevar a la muerte, son enfermedades que no podemos curar. Las consecuencias son graves realmente. Sí, sobre todo la diabetes. Sí. Licenciada, ¿qué pasa? ¿O el plan de alimentación es diferente cuando una persona que tiene este diagnóstico de diabetes, que solo le ha dejado el doctor la metformina, que digamos que es una pastilla en la mañana, una de 500 y otra en la noche también de 500, a una persona que ya se coloca insulina? ¿La dieta cambia? Sí cambia, porque hay que tomar en cuenta si la insulina es de lenta absorción o de rápida absorción. Y aquí es donde tenemos que tener en cuenta el manejo de los carbohidratos. ¿Por qué? Porque en las personas que tienen la tipo 1 diabetes y es rápida absorción son de complexión delgada por lo general, en su mayoría, no estoy diciendo todo. Pero ¿qué es lo que pasa con la comida? Se descompone rápidamente. Entonces se quedan con hambre, me da ansiedad, tengo sueño, y acá es donde nos puede dar niveles bajos de glucosa. Por eso siempre se pregunta cuál es el tipo de insulina que se inyecta. Y acá es donde vamos a incluir carbohidratos que sean de larga duración, que sean ricos en fibra, que nos duren 2 o 3 horas en saciedad. ¿Cómo cuáles? Encontramos las frutas, se recomienda que sean verdes y con cáscara, como por ejemplo el pepino, que lo podemos picar y solo comerlo de esa manera. Un pan integral también nos puede ayudar.
Vegetales son muy importantes incluirlos. Yo siempre les digo que también como snacks es muy importante porque son pocas o bajas calorías que nos aportan, pero sí nos aportan bastantes nutrientes y entre ellos es la saciedad. Perfecto. Ahora también hablemos acerca de la dieta de alguien que tiene diabetes, pero justamente en el embarazo. ¿Cómo se maneja, verdad? Porque de por sí la dieta cambia por el hecho de que estoy embarazada. Y ahora con diabetes, ¿cómo se vuelve? Es un cuadro clínico un poco complicado porque obviamente acá tomamos en cuenta que la madre no solo se alimenta a ella, sino que alimentamos pues obviamente al bebé. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que hay que tener mucho cuidado. Los niveles de glucosa deben de estar bajos, que la alimentación de la mujer embarazada sea rica en fibra, fruta, verduras que le aporten nutrientes y no sea comida rápida, comida frita, comida empanizada, que esto solo nos aporta placer o bagazo. Lic, yo sé que usted no me dejará mentir que cuando una persona llega a su clínica y le dice tengo diabetes, es bien duro para esa persona. Y cuando comienzan a decir, mire, usted no puede comer esto y lo otro, y le da la lista, uno se llega hasta a preguntar, ¿y entonces qué puedo comer? Mejor dígame qué puedo comer, porque se ve del grupo de alimentos, se ve como bien reducido, ¿verdad? Y yo creo que ahí se produce la ansiedad y un montón de cosas, y que adiós carbohidratos, que esto y lo otro. Entonces, hablemos acerca de la dieta keto. Si la dieta keto sí se puede adaptar a una persona que tiene diabetes o no necesariamente. No necesariamente. ¿Qué es lo que pasa en el cuadro de una persona diabética? Es que educamos al paciente cuáles son los carbohidratos que tienen menos azúcar, por decirlo así, y cuáles son los que tienen más y cómo lo podemos incluir en la alimentación. Lo que sucede con la dieta keto es que a largo plazo trae sus consecuencias, como elevar triglicéridos y colesterol en sangre, entonces hay que tener cuidado con eso, pero sí se puede aplicar siempre con supervisión profesional. ¿Qué sucede con la dieta también en los niños? Porque nos ponemos a pensar de que puede suceder un caso de diabetes en un niño. Sí. ¿Cómo, si ya para una persona que es consciente de lo que tiene que hacer se torna difícil, cómo podemos hacer con los niños? Más que todo si somos parte de la familia, la mamá. ¿Cómo manejamos todo eso? Porque van a cumpleaños, van a quererse comer un trozo de pizza, poderles restringir todo eso también puede ser difícil. Sí, lo que pasa es que los niños son de fácil adaptación que nosotros los adultos. Nosotros los adultos venimos de malos hábitos y obviamente como venimos de malos hábitos nos cuesta estar en disciplina. En cambio los niños, si solo se lleva un proceso y se le explica que hay que comer, ellos se adaptan rápido. Lo que sí es que hay que tener en cuenta es que hay que ser flexibles con los niños. A los niños no hay que decirles estás a dieta o tenés que bajar de peso, porque eso podría traer otra consecuencia de un TCA. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En los niños se trabaja de una manera en la que sí podemos comer estos alimentos, nos nutren y hay que ser un poco flexibles con ellos. ¿Cómo debería de planificar su alimentación o sus comidas un diabético? Bueno, primero yo siempre les digo que en casa deben de tener frutas, verduras, proteínas de alto valor biológico como el huevo, las carnes blancas, de preferencia que sean blancas y no rojas, y tratar de la manera de lo posible evitar tener disponibilidad en casa como churros, galletas, chocolate. Porque cuando hay disponibilidad es fácil ir y solo ir a agarrar. No es como, no tengo, pero tengo antojo, pero no tengo, entonces no voy y no como. Entonces esos tips son como los que más se les dice a los pacientes que pueden practicar. ¿Y deben de estar comiendo a cada cierta hora o realmente? Sobre todo los pacientes que se inyectan insulina, porque con ellos hay que tener cuidado que los niveles de glucosa no bajen tanto que poner en riesgo la salud de cada quien. Cada 3 horas es la recomendación o cada 2 horas, depende del paciente también. O sea que en ese caso, cuando nos hablan de 5 tiempos de comida, esto puede variar en una persona diabética y también en qué nivel se encuentre. Sí, de hecho en personas diabéticas en hospitales siempre tratan la manera de dejar un refrigerio nocturno para evitar los picos de insulina en la noche o en la madrugada. Pero eso va a depender de cada caso también. Yo creo que también existe, no sé si es un mito, Lic, acerca del plátano y del mango en las personas que son diabéticas, que dicen no lo vas a poder consumir. Pero yo creo que usted mencionó algo bien importante, las porciones. Entonces, hablemos acerca de eso. Sí se puede. De hecho, yo siempre cuando llegan mis pacientes a la clínica les explico de que no se trata de decir
no vas a comer nada de eso, sino que hay que educar al paciente, enseñarle cuál es la porción correcta, cuál es la porción que deben de consumir y cómo es la combinación. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Por ejemplo, el plátano, la porción es un cuarto de plátano, o sea, la mitad del plátano. Y eso es lo que se puede consumir en una persona diabética. Pero combinar tanto carbohidrato, por ejemplo, vamos a hablar sobre combinar plátano, frijoles, pan, esos son demasiados carbohidratos para una persona diabética, más no para una persona que no padezca diabetes. Pero ¿qué tratamos de incluir acá? O vegetales para bajar la absorción de glucosa o una proteína de alto valor biológico como es el huevo, y tratar la manera que estos carbohidratos sean en baja porción. O sea que si una persona tiene sobrepeso y tiene diabetes, ¿cómo serían las porciones? Porque me imagino que con la mitad del plátano es bien difícil que él vaya a saciarse. Lo que pasa es que acá bajamos carbohidratos y aumentamos proteína para darle efecto de saciedad al paciente, porque si no, pues obviamente no se va a llenar. Ok, ¿cómo influye la edad? Cuando hablamos, digamos, de un joven de 20 años o 25 a alguien que ya tiene 60 años, ¿cómo influye la alimentación? ¿Realmente varía o simplemente depende de qué momento en la diabetes se encuentre? Sí varía bastante, porque aquí depende también el organismo de cada persona. Si el metabolismo es lento, cuando una persona ya es mayor, si el metabolismo es rápido, como lo es de una persona joven, todo eso influye a la hora de elaborar un plan de alimentación. ¿Por qué? Porque yo a un joven de 20 años no le voy a dar un menú de 1100 calorías, se va a morir de hambre, se le va a bajar la glucosa y lo voy a poner en riesgo a él. Sin embargo, a una persona de la tercera edad, obviamente come menos, el metabolismo es más lento y tratamos de hacerlo por varias porciones. Aquí depende bastante del caso, del tipo y de la edad de cada persona también. Lic, hablemos acerca también de la prediabetes, usted la mencionó, y ya que mencionó la palabra joven, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes que se empiezan a sentir mal y empiezan a tener esos síntomas, van a pasar consulta y le dicen, esta es una prediabetes, si no te cuidas ahorita, más adelante se puede hacer grave. Y vemos todas las consecuencias. ¿Qué sucede con el alcohol en estos casos? El alcohol como tal, hay que saber identificar qué tipo de alcohol es el más dañino. La prediabetes es lo que más se está viendo ahorita en el área clínica. ¿Por qué? Porque vienen jóvenes que trabajan, por ejemplo, en call center, que no tienen tiempo de comer, personas que trabajan de InDriver, de Uber. Entonces, todo esto obviamente pues causa estrés, niveles de estrés altos. Esto desarrolla que los niveles de glucosa estén altos. Pero esto sí se puede revertir. Media vez no nos den el diagnóstico de diabetes, sí es algo que se puede revertir con la alimentación. Ok, ya tenemos algunas consultas también. Licenciada dice, hola, buenos días. Quería hacer una pregunta. Yo gano poquito y no alcanzo a hacer la dieta que me deja la nutricionista. ¿Cómo le puedo hacer? Y soy diabética. Bueno, uno de los tips que les digo a mis pacientes es que traten de la manera de lo posible a medir las porciones. ¿Cómo medir las porciones? Pueden comprar tacitas medidoras. Estos lo pueden encontrar en cualquier establecimiento y son súper baratas. Cuestan de $1 o $2 o $3. Y usted ¿qué va a hacer? Empezar a medir las porciones. El arroz, no combinar tanto carbohidrato en el plato. ¿Qué son los carbohidratos? Frijoles, arroz, plátano, tortilla, pan. Y tratar de la manera de lo posible que siempre llevar en el plato proteína, porque la proteína es lo que nos va a ayudar a nosotros a darnos el efecto de saciedad que los carbohidratos no nos puedan dar. Y sí se puede llevar una alimentación salvadoreña siendo diabética. Sí, a bajo costo también, Sí. ¿verdad? Porque se me ocurría que si la nutricionista le decía, compre quinoa y no está a nuestro alcance, lo podemos reemplazar con otro carbohidrato. Con arroz. Frijoles. Las Con lentejas frijoles. son baratas también y nos abunda también. Usted cose una taza y nos puede durar hasta para 4 veces. Ahí es solo que depende también. Por eso les digo, y es muy importante educar al paciente, educar cuáles son los carbohidratos buenos, cuáles son los malos, cuáles son los que nos van a ayudar a tener larga duración y cuáles son los que rápido se nos van a ir y rápido nos va a dar hambre. Sí, muy bien. Hay más consultas. Dice, mi caso, solo me dijeron que no comiera tantas y las primeras semanas solo verduras y frutas y me dio ansiedad por todo y me sentí desmayada y melancólica. Luego yo cuando me sentí así me comí un dulce y de ahí ya no me sentí con ansiedad. Y soy una persona de 53 años y de estatura de 1,60.
pesa 130 libras y de ahí acá no ha hecho la dieta nada, pero sí pasa solo con dolor de cabeza y siente taquicardia por días o hay ratos y luego se le pasa, ¿verdad? Y también los ojos le molesta, la visión bastante, no veo bien sin lentes y ya usaba, pero ahora es más, como que se le han ido agravando los síntomas. De hecho, esos son síntomas de que la alimentación es muy pobre. Y miren, no hay que tenerle miedo a la comida. Siempre lo importante es como educarnos, buscar información. Hoy hay bastantes profesionales en nutrición que suben en las redes posts educativos, que eso le puede ayudar a orientarla. Obviamente pues en las porciones, que es lo más importante y lo primordial cuando tengamos este tipo de enfermedad. Ahora ya tenemos más acceso también, eso sí, eso es una gran ventaja, de que si los podemos seguir a través de sus cuentas, están cada vez actualizándonos, dando consejitos, dándonos tips. ¿Qué pasa con el ejercicio físico? ¿Es necesario que una persona que tenga diabetes haga ejercicio? Porque yo he escuchado también acerca de lo del pie diabético y hay que cuidarse. Sí, es muy importante la actividad física y de hecho la OMS nos dice que practiquemos 1 hora diaria de actividad física cardiovascular. Llámese correr, caminar, banda elíptica o baile o zumba o cualquier actividad, obviamente que nos ayude en el corazón. En las personas diabéticas, claro que se recomienda porque es muy importante. Ya el pie diabético ya es una de las consecuencias de una diabetes no controlada, o que los niveles de azúcar en sangre sean demasiado altos y por medio de una llaga o una cortada mal de uña nos pueda provocar esto, y esto ya es una consecuencia de tener un mal control de la diabetes. Ok, eso yo creo que es muy importante, dejar todas las consultas que usted tenga y yo creo que la comunicación con el nutricionista también es importante, ¿verdad? Poderle decir en el momento, tal vez, mire, las cosas que me ha dejado tal vez no me alcanza para comprarla, o tal vez cierto alimento a mí no me gusta y al final yo voy a dejar la dieta porque a mí no me gusta cierto alimento. Entonces es importante poder también tener esa comunicación. Sí, de hecho en la entrevista siempre se pregunta, por ejemplo, cuál es su poder adquisitivo, a qué se dedica, cuál es el que hace en su tiempo libre, cuáles son los alimentos que no le gustan, alergias, intolerancias, porque en base a esto es que se hace el plan. Bueno, en mi caso me gusta decirle a mis pacientes que al final les doy 3 días para solicitarme algún cambio en el plan, porque me gusta que coman lo que les gusta. A mí de nada me sirve imponerle un plan que hayan alimentos que no los puedan comprar, que no les gusten y que no vayan a hacer la dieta y se frustren. Y aparte de la frustración, obviamente nos lleva a la depresión y a la desmotivación. Por eso es muy importante la comunicación con el profesional en nutrición. Y aquí hay más consultas. Dice, mi esposo es diabético y hace poco fue a pasar consulta y le hicieron la prueba de glucosa y el aparatito no marcó nada. ¿Qué significa eso? El médico no dijo a cuánto tenía. Gracias y bendiciones. Y también le recetaron metformina de 1000 miligramos. Probablemente tuvieron que hacer como otra prueba para poder recetar el medicamento, y si no, pues les recomiendo que vaya y usted se haga la prueba de glucosa en ayunas o postprandial, que después de comer, para ver en cuánto andamos la glucosa, porque eso es muy importante. Es muy importante que la persona diabética sea muy responsable de saber en qué niveles de glucosa anda, porque esto obviamente pues tiene sus consecuencias en no saberlo. Ok, yo creo que eso es lo más importante también, que usted, si no está cómodo con la dieta que tiene, pueda hablarlo con su nutricionista, pero lo que no debe de hacer es dejarla de lado y respetarla. Ya hablamos de todas las consecuencias que esto trae, así que lo mejor que podemos hacer es cuidarnos. Licenciada, también si nos puede dar los contactos para que las personas lo tengan siempre en mente, ¿verdad? Y si tienen alguna consulta o usted también quiere cambiarse de nutricionista, pues puede hacerlo. Ok, me pueden encontrar en redes sociales como NutriWendy SB. En Instagram, Facebook y Twitter siempre estamos actualizándonos y subiendo posts educativos referentes a nutrición. Y me pueden escribir al WhatsApp 7606-8829 si ustedes están interesados o interesadas en agendar una cita también. Perfecto, licenciada, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Con gusto. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola.